agradecer la oportunidad, Sandra Gilma, por esta valiosa oportunidad de estar aquí frente a tanta gente que está construyendo un cambio muy positivo en nuestra región. No sé si pudiéramos comenzar con la presentación. Bueno, miren, yo quisiera como abordar en esta masterclass básicamente 5 puntos. 5 puntos. El primero, quisiera partir de unas distinciones básicas con relación a la ética, porque habitualmente todo el mundo dice saber de ética. Para todo el mundo está muy claro qué es lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Sin embargo, ya cuando empezamos a distinguir bien qué es cada cosa, ahí es cuando comienzan los problemas. También voy a hacer una aclaración. Desde estas distinciones básicas voy a asumir un reto que me planteó Sandra: si la ética es capaz de resistir al futuro. Y esa va a ser la premisa analítica que trabaje a lo largo de este tiempo. Después voy a hablar de la ética aplicada en un contexto organizacional, y ahí es donde le vamos a dar paso a la empresa Polar, porque tiene una experiencia muy importante, muy significativa, que quisiera compartirles a través de la voz de Daniela, que en este momento está conectada con nosotros. En un tercer momento voy a hablar de las barreras para el comportamiento ético en este marco, en este contexto, ¿sí?, de lo que sería una racionalidad de carácter ético, y daríamos paso a esa idea de si es posible resistir al futuro. Y voy a partir de 2 planteamientos, de 2 paradigmas, uno que es bastante distópico y otro que es la línea que yo quisiera sustentar aquí con ustedes. Y ahí es donde vamos a dar paso también a otro estudio de caso, y vamos a cerrar con un planteamiento que yo creo que es la clave moral de cómo podemos arrostrar el tiempo que viene, y que es pasar de la empatía a la compasión. Bien, primer punto, vamos a las distinciones básicas, y quisiera preguntarles, y voy a empezar a caminar, profesor, al fin voy a empezar a caminar entre ustedes porque los veo muy seriecitos por allá, y quisiera también pescar a los que están ahorita en el Facebook o en el Instagram, no sé qué, ¿no? Ya he visto muchos selfies que están tomándose, estoy aquí en la red, y bueno, vamos a hacer la conexión en vivo. Quiero preguntarles, cuando hablamos de ética y moral, ¿estamos refiriéndonos a lo mismo? Quisiera que me levantaran la mano los que opinan que es una misma cosa. Levanten la mano. Acá. Ahora sí, levántenme la mano los que dicen que son cosas distintas. Jorge, tenemos abstencionismo aquí. Yo creo que está para el próximo libro que saques. Yo creo que está bien el dato aquí, entonces, hay un buen grupo aquí que dice, no sé si sea lo mismo u otra cosa. Bueno, pues el asunto, y ahí vienen las novedades, se las digo. Cuando nosotros, a ver acá, no, apunta aquí a las cositas. Y, pero me bajé, ¿verdad? Esa era la clave. Entonces, vamos de nuevo. Entonces, decíamos que más allá de si son cosas distintas o es la misma cosa a la que nos estamos refiriendo cuando hablamos de ética y moral, la pregunta es, y yo es lo que me he estado cuestionando, ¿por qué seguimos hablando de ética y moral y no estamos hablando en este momento, todo debería orbitar, ¿no? El contenido de este encuentro debería orbitar sobre, por ejemplo, los nuevos escenarios de la inteligencia artificial, o las vías para seguir ampliando las redes del nearshoring, por ejemplo, o la postdemocracia, o el o transhumanismo, o el contexto del trabajo en esta sociedad postindustrial, o lo que sea. ¿Por qué seguimos hablando de ética al día de hoy? Una razón muy simple. No se deja. No, yo creo que tiene que ponerse ahí ustedes. No se deja. Ahí está. Bueno, déjenme ver si ahí está. No quiero que estar seguro. Ahí está.
Bueno, pues para dar respuesta a esto, la premisa analítica de la charla sería lo siguiente: si el futuro puso a prueba la ética, o más bien esta es a prueba de futuro. Y ese es el reto que me planteaba Sandra, y creo que es lo que vamos a trabajar a lo largo de este espacio. No me rindo. Ya. Hay que moverlo. Sí. Sí. Vean ustedes. Estas son noticias que fui pescando antes de venir aquí a esta charla, desde que empezamos a articularla. Vean ustedes, me voy a ir muy rápidamente. Vean ustedes los titulares. Son todos nuevos y son todos prácticamente pues, de la región, o bien vinculadas las noticias con la región. Vean ustedes el tipo de noticias de todos los ámbitos, yo creo que muy emparentadas con los riesgos que nos planteaba Jorge. Algo pasó. Sí, algo pasó. Bueno. Vayan viendo. Bueno, incluso hasta temas varios, ¿eh? Moral y ética también tiene que ver, yo creo, un poco ahí con lo que nos está sucediendo. Si ustedes se fijaron en todos estos datos, en estas noticias que acabamos de ver, nosotros encontramos que la ética está presente y por lo tanto alguien lo tuvo que hacer con una intención. Esto es bien importante. Hay una intención en la cabeza, ¿sí? Y si hay una intención, entonces hay otro componente que viene a configurar, yo creo que el segundo elemento muy importante de la acción moral, que es la conciencia moral. Es decir, utilizamos nuestra razón y esta razón está filtrada por el marco de nuestra conciencia, ¿verdad? Y por último, esta conciencia, cuando nosotros pensamos lo que hacemos con una cierta intencionalidad, tiene como resultado una elección. El punto es que esta elección habitualmente tiene efectos, y de esos efectos trata, yo creo, uno de los asuntos más importantes o de las funciones más importantes de la ética. Y aquí vamos a hablar de su objeto. En principio, la ética, como ustedes saben, pues se las ve con los principios, con las reglas, con las normas que guían la práctica de las personas, de las instituciones o incluso de los pueblos. También debo decir que la ética no describe, a diferencia de otras ciencias, no es una ciencia básica, no es una ciencia exacta, ¿no? Sino es una ciencia de carácter filosófico, por ello no describe hechos matemáticos ni se demuestra como teorema, más bien es argumentativa, es demostrativa. Eso es lo que busca, lo que trata de hacer. Entonces, los objetivos o el objeto de estudio de ella, donde centra su atención, pues son los principios que guían la acción, ¿no? Es decir, no lo que las personas hacen. A mí con mucha frecuencia me dicen, oye, tú que eres eticista, ¿está bien? Bueno, o debo de... Pues, soy eticista, no soy moralista, ¿no? Si tú debes, quieres, o sea, eso que te lo resuelva tu sacerdote o la persona con la que tú te relacionas así, que tiene mucha confianza. Lo que nosotros hacemos es tratar de ver justamente el sustrato, el subsuelo de donde brotan esos principios que van conduciendo la acción, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es averiguar justamente las condiciones de posibilidad que ofrecen esos principios en una situación u otra. Por eso todo esto que nos han venido diciendo a lo largo de la mañana cobra mucha importancia en el contexto de la ética y de la ética aplicada. ¿Por qué? Porque una de las funciones más importantes de la ética es justamente aclarar qué es lo moral, ¿no? Definir en cualquier fenómeno que se está presentando cuáles son sus rasgos específicos y fundamentales. Por eso es que la ética a veces se vale de ciertos
digamos, argumentos o ciertos razonamientos que en ocasiones pueden parecer farragosos, que pueden parecer largos, que pueden ser oscuros en cierta forma o en cierta medida, porque estamos viéndonos con la razón de ser de esos comportamientos. Y se traduce esto pues a ciertos paradigmas que pueden ser o tecnológicos o deontológicos, se derivan otros tantos. Y por lo tanto, y el último, digamos, la última función sería la de aplicar. ¿Aplicar qué? Pues esos principios que fue descubriendo y que los fundamentó a través de una metodología, de un planteamiento, etc. Entonces, esto es lo que básicamente hace la ética. Aclara, fundamenta y aplica esos principios, ¿sale? Entonces, dicho lo dicho, ya que tenemos, digamos, el terreno de juego desde el marco analítico que queremos trabajar, ahora sí vamos a ver cómo la ética se aplica al contexto de las organizaciones. En principio yo quisiera ir de la mano de Millay, que es un autor que a mí me gusta mucho porque creo que es muy claro él en el manejo y tiene mucha experiencia también en la aplicación de conceptos relacionados con la ética y en particular con la ética empresarial. Él dice que tiene tres significados básicamente la noción de la responsabilidad en el contexto de las organizaciones. La podemos entender como una virtud, es decir, como un rasgo de carácter que tienen las organizaciones. Hay organizaciones que tienen una moral, por ejemplo, alta, un carácter, ¿no? Su moral va a la alta, incluso tenemos ejemplos, yo creo, muy claros y tenemos otras organizaciones, por ejemplo, las políticas, que pues, la moral o su carácter va, pues no tan a la alta, ¿verdad? Si no tan a la alza, sino más bien a la baja. Entonces, entendida así, pues la podemos entender como la madurez, como el grado de altura moral que pueden tener las organizaciones y las personas. Así como todas las personas tenemos una altura, una tez, un peso, pues así también las instituciones, las organizaciones tienen esa cierta talla moral. No nos podemos librar de ello, no nos podemos librar de lo moral, porque todos lo tenemos. Lo mismo las organizaciones. Hay unas que sus rasgos del carácter que la definen, pues la presentan ante el mundo como una con mayor o menor altura moral. La siguiente es como obligación. También podemos entender la responsabilidad como una obligación en principio, como una obligación que tiene, y aquí viene el carácter, digamos, ético de la responsabilidad, porque la obligación puede ser de tipo autoimpuesto. Cuando yo me impongo unas normas, cuando yo me impongo unas pautas de comportamiento y actúo en función de ellas, yo me estoy auto-obligando. No necesito de manera heterónoma que alguien me diga qué es lo que debo hacer, sino yo a través de esa conciencia moral, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Elijo una forma de actuación y desecho otra forma de actuación, ¿verdad? También puede entenderse esta forma de obligatoriedad, cuando hablamos de responsabilidad, cuando nosotros pensamos en las atribuciones de la persona o las atribuciones de la posición o de la investidura que se tiene. Como mamá, como papá, tú tienes una cierta responsabilidad por la investidura que tienes, lo mismo como un presidente o presidenta o coordinadora o coordinador de la organización en la cual trabajas, ¿verdad? Y por último, puede entenderse también como una atribución, ¿verdad? A usted le atribuimos la responsabilidad de, por ejemplo, si este evento, como va a salir y como está saliendo, espectacular, quien tiene la atribución, digamos, de la responsabilidad del evento es Sandra. Sandra es, digamos, la cara visible ante todos ustedes de que este evento salga como está saliendo, así de espectacular. Ella tiene esa atribución, tiene esa condición, ¿verdad? Y en ese sentido, al ser ella la responsable, pues los aplausos se los lleva ella, ¿verdad? También, y todo el equipo evidentemente que la respalda. Lo mismo sucede en las organizaciones, ¿verdad? Cuando tú la responsabilidad la entiendes o la asumes de esa manera, podemos decir que la responsabilidad es atributiva. Bueno, ahora los tipos, hay 4 tipos, y el foco de cada uno de estos tipos es distinto. Por ejemplo, el tipo, cuando hablamos de responsabilidad moral,
nosotros nos estamos refiriendo a cualidades humanas, en términos de qué, de bueno, malo, correcto, justo, no justo, etc. Y aquí el foco, digamos, de la atención es la persona que es el responsable, ¿sí?, de esas acciones y de los efectos cometidos por las acciones y a los cuales se les puede atribuir una responsabilidad. La otra es entendida también como legal, ¿verdad? Nosotros podemos asumir la responsabilidad no solamente de lo que nos autoimponemos, sino también de lo que estamos obligados a responder ante el marco legal en el cual nosotros nos movemos, ¿verdad? Y aquí es donde está el asunto. ¿Por qué? Porque no todo lo legal es moral. Muchas organizaciones, muchas instituciones, muchas personas son muy hábiles, estoy hablando de mi país, son muy hábiles para encontrar cuál es la porosidad del marco legal y por ahí actuar. Es decir, lo que estoy cometiendo, lo que estoy dando a cabo no es ilegal, sin embargo, pues no del todo es moral, ¿verdad? Y es una forma también de entender el asunto. La otra es social, la manera de entender la responsabilidad social, digamos, como dice en este caso Melé, es la respuesta que se da a la sociedad, ¿sí? Vista, como ustedes lo han señalado, como un todo, como un conjunto de grupos de interés, ¿sí?, que están viéndose afectados por las acciones que nosotros estamos llevando a cabo y sobre todo por los efectos que éstas tienen. Y por último, la responsabilidad ambiental, y tiene que ver, justamente como lo han dicho quienes me han antecedido en este día, ¿sí?, lo que tiene que ver con, pues, el respeto del medio ambiente y de todos los seres vivos que en él se encuentran, pero no solamente entendido en el presente, sino entendido de cara al futuro, como diría Jonas cuando habla de ese principio de la responsabilidad, ¿no? Ver cómo podemos nosotros atender o ver por las generaciones venideras. Archie B. Carroll, que creo que es uno de los fundadores de la noción de la responsabilidad social corporativa, pero luego esta noción se llevó también al ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, nos habla que hay 4 tipos, digamos, de responsabilidades en las organizaciones y en particular en las empresariales. Veía cuando decían la presentación que había 11 empresas aquí también agrupadas, ¿sí? Y yo creo que esta es la lógica de la responsabilidad de las organizaciones empresariales. Su primera responsabilidad es la económica, ¿verdad? O sea, necesita ser rentable para permanecer en el mercado. Eso no está en discusión. Ahora, el asunto es que hay formas y formas de ser rentable, no ser rentable de cualquier manera. Ahora, el ser rentable es algo requerido, por ejemplo, a la dirección o a todos los grupos de interés que están al interior de la organización. La siguiente es la legal, ¿no? Una vez que puedes permanecer en el mercado, necesitas respetar el marco legal. ¿Para qué? Pues para no meterte en problemas con la ley, que todo lo que tú lleves a cabo sea lícito y no vayas a cometer un acto que esté al margen de lo que está establecido en el marco de lo legal. Y aquí de lo que se trata es obedecer la ley. También es heterónomo. Aquí no hay opción de si lo respeto o no lo respeto, lo tienes que cumplir y no hay más vuelta de hoja en ese sentido. Pero luego vamos a un nivel que yo creo que es mucho más importante que el otro. ¿Por qué? Porque este es el que nos permite transitar hacia el futuro. Si ustedes piensan, y esto me lo decía Toby Webb, no solamente un estudioso, sino un gran divulgador, él difunde lo que es la responsabilidad social corporativa en todo el Reino Unido. Creo que es de los principales divulgadores a través de una revista bien importante que él tiene y de otras vías en las universidades. Él me decía, cuando yo le preguntaba qué es la responsabilidad social corporativa ante esa selva, como han dicho, de definiciones que hay de la responsabilidad social, él me decía, bien simple, hacer las cosas bien cuando los demás no te ven. Eso es responsabilidad social. Hacer las cosas bien cuando los demás no te ven. Y eso justamente es lo que implica ser ético, ¿verdad? Y esto, desafortunadamente y afortunadamente a la vez, es algo que esperamos de las personas.
tú esperarías relacionarte con los demás en términos de confianza, en términos de honestidad, en términos de igualdad, en términos de respeto, en términos de solidaridad, en términos de justicia. Esperarías que las personas funcionaran de esa manera, ¿verdad? En esa vía. Pero no puedes obligar a las personas a que actúen, por ejemplo, de manera solidaria. Desafortunadamente no podemos meter a la cárcel a nadie por no ser compasivo. Y quisiéramos y esperaríamos que todas las personas fueran compasivas y que fueran solidarias, ¿verdad? Sin embargo, esto, al no ser una imposición heterónoma por parte de la ley, entonces queda en el ámbito de la ética. Y esto tiene una gran potencialidad. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que tú te autoimpones de corazón son las cosas que trascienden en el futuro y que trascienden la vida misma. ¿Por qué? Porque los marcos legales cambian de país en país, de estado en estado, van cambiando. Pero las convicciones de aquello que sabes tú que tienes que ser, porque tu conciencia, ¿recuerdan aquello que dijimos de cuál es, que era la acción moral? Porque tu conciencia te lo dice, y ante esa conciencia, ante ese juez imparcial que tú llevas dentro, no te puedes escapar. No puedes huir, aunque te pongas una bolsa en la cabeza, aunque te tapes con la cobija, o aunque cierres los ojos, no te vas a escapar de tu propia conciencia. Entonces, por eso esperaríamos que todas las personas y también todas las organizaciones pues fueran éticas. Y tenemos una cuarta, digamos, etapa, que sería la de ser una buena empresa. Una buena empresa. Y esto sería deseable. Insisto, a la benevolencia no se le obliga. No podemos obligar a nadie que sea benevolente. Sin embargo, esperaríamos que las personas y las organizaciones fueran para que el trabajo que ustedes realicen tenga sentido y tenga, sobre todo, futuro. Ahora, ¿cuáles serían las etapas en su manejo? La primera empieza siempre siendo defensiva. ¿Se acuerdan que la segunda obligación era lo legal? Como decía Carlos, ¿no? Entonces, lo primero que hace una organización es, ustedes recordarán, en la época de los 80 del siglo pasado, en América Latina, el tema de la responsabilidad social pues no era como algo a lo que todas las organizaciones se vieron obligadas. Algunas de las que eran transnacionales ya estaban metiéndose muy seriamente en el tema, pero apenas estaban dando sus primeros pasos en esta filosofía organizacional. En México y en muchos países latinoamericanos y también de Asia, las organizaciones que solo respetan el marco legal son organizaciones que se encuentran en la etapa defensiva de la responsabilidad social corporativa. Después tenemos la fase reactiva. ¿Qué pasa cuando empezamos a tener una nueva generación? Es decir, que pasamos de la generación X a la generación de los millennials, y los millennials, con una demanda solvente que ya estaba mucho más preocupada por aquello que sucedía en el entorno, comienzan a hacer que las organizaciones reaccionen. Si yo tengo el dinero para comprar en un café y no comprar en otro, en donde yo creo, o yo pienso, o me han dicho que explotan a los trabajadores, que degradan el medio ambiente, entonces yo me voy a otro lado. Y en ese momento, ¿sí? Así como lo decía Smith, la mano invisible del mercado va acomodando el dinero de la gente en el lugar que corresponde. Entonces las empresas empiezan a entender que hay que reaccionar a las nuevas demandas y expectativas que tiene el mercado. La siguiente etapa ya sería la ciudadana, y creo que hemos dado cuenta de algunas de las digamos, de los signos, de las características de las empresas que ya están en la etapa ciudadana. No es fácil llegar ahí. No es fácil, ¿por qué? Porque hay distintos enfoques, y estos enfoques a veces se van mezclando y van confundiendo lo que es propiamente el quehacer ciudadano de una organización empresarial. Primero pudiéramos pensar que una empresa que ya está en la lógica de la ciudadanía, pues decir que ya está trabajando como lo hiciera un ciudadano comprometido, pudiera quedarse en un nivel de filantropía estratégica. Es decir, vamos de tanto en tanto porque sabemos que contaminamos, porque sabemos que gastamos X o Y recursos naturales no renovables, y entonces
con la comunidad nos organizamos y vamos y sembramos arbolitos. Vamos y recogemos P. Vamos y hacemos A, hacemos B, y a veces tejemos, y a veces hacemos unas largas cosas allá, unos tejidos colectivos gigantes, y nos enredamos en ellos, nos tomamos la foto, nos ponemos una pulsera y nos sentimos en un momento dado, si de la vida, estamos hablando de un planeta, ¿verdad? Pero ahí hay un poco más de ficción que de convicción moral, ¿verdad? Hay más marquética, hay más greenwashing que otra cosa. Luego tenemos otro enfoque que es el de la acción o la inversión social. Y aquí ya la empresa empieza a dar unos pasos mucho más serios con relación a lo que significa ser un ciudadano maduro o un ciudadano, como se habla de la charla, lúcido. La acción o la inversión social es bueno cuando ya la empresa empieza a tener un relacionamiento, como hemos visto en la mañana, mucho más formal con la sociedad civil, con el entorno donde está enclavada, y empieza a establecer comunicación, conexión con ellos y un trabajo compartido para poder resolver problemas que les son comunes, ¿verdad? Y ahí es cuando ya empezamos a tener mucho mejor resultado en estos términos. ¿Por qué? Porque la comunidad se lleva una tajadita de esa inversión y de esa rentabilidad que la empresa tiene. Esto, digamos que es la puerta de entrada a lo que serían los negocios inclusivos. Y ahí es donde la empresa ya empieza a ver a la comunidad como un socio de valor realmente, con el cual puede hacer negocio y con el cual puede trabajar para sostenerse en el tiempo sin tener problema con algunos de los grupos de interés que en determinado momento están, o se le pueden poner, digamos, en contra a la organización y entonces detener su quehacer y su rentabilidad. Y por último tenemos la creación de valor compartido. Aquí es justamente una empresa que ya reconoció y que está muy consciente de los problemas que genera en la sociedad y está dispuesta a resolver esos problemas en la comunidad, apoyándose en ella, apoyándose en el gobierno y apoyándose en todas aquellas instancias, en aquellos grupos de interés que pudieran ser oportunos en ese momento, ¿verdad? Aquí la empresa ya no se mueve por la rentabilidad, sino se mueve por la convicción de que el planeta es un planeta donde todas y todos habitamos, incluso la misma empresa, y si se acaba el planeta, se acaba el negocio, se acaba todo, ¿verdad? Por eso buscamos crear valor compartido. Ahora sí, yo quisiera darle la palabra a Daniela, y que ahorita está conectada ella desde Venezuela, y que nos comentara con relación a cuáles fueron, digamos, las características, las condiciones, los eventos que después del COVID llevaron al presidente de Empresas Polar, una empresa, la verdad, que va a tener ya prácticamente 100 años, si no mal recuerdo, 80 años y 50 años de su fundación, y están trabajando en muchos países con un sinnúmero de productos y con una plantilla de alrededor de 54,000 personas. Y yo quisiera preguntarle a Daniela, no sé si ya la tenemos conectada por ahí, a Daniela, sí. No sé si se pudiera ver por acá. ¿Estás escuchando? Sí. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto. Pues aquí estamos a punto de hablar de tu empresa y quisiéramos, Daniela, por favor, que nos compartieras qué fue lo que llevó a tu presidente a este cambio en el relacionamiento que tiene con la comunidad. ¿Qué fue lo que condujo a la empresa a decir, creo que después de tanto tiempo vamos a comenzar a establecer una forma de relación distinta a la que hemos venido teniendo? Y cuáles fueron algunos de los desafíos que ustedes fueron teniendo. Yo tengo aquí una diapositiva, no sé si tú la estés viendo en este momento, algunos datos que yo creo que pueden ser de utilidad
para que tú puedas ir conduciendo pues esta vivencia que ustedes tuvieron. Bueno, no puedo ver la diapositiva, pero estaba escuchándote atentamente en este rato y bueno, hice algunas anotaciones acá a la luz de la experiencia que hemos tenido en Empresa Escolar y en Fundación de Empresa Escolar. Saludo a la sala, saludo a los compañeros de Red América y bueno, súper honrada de estar aquí para compartir nuestra experiencia. Mira, yo creo que lo más importante y lo primero es tener conciencia de cuál es nuestro lugar en el contexto, en el entorno y en el país, en el momento histórico y en los distintos momentos históricos en los que nos ha tocado a lo largo de estos 85 años apostar, invertir y, bueno, y mirar el desarrollo como un espacio de futuros posibles para todos, no solamente para nosotros como empresa, sino para todos nuestros grupos de interés o relacionados. Y entender que pertenecemos a un todo y que todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener un impacto o una consecuencia en ese todo. Eso es algo importante, esa visión sistémica que de alguna manera nosotros hemos siempre tenido muy presente. Somos parte de un todo y todo allí está conectado. Luego, la conexión con nuestra responsabilidad, que también lo mencionaste, como empresa privada, pero también entendiéndonos como ciudadanos dentro de ese todo. Y luego, de la responsabilidad, cuáles son nuestros compromisos con los grupos de interés o relacionados también. Y ahí tiene especial importancia, que también lo dijiste, Pablo, elegir, porque al final es una elección, cómo pensar, cómo decidir, cómo ser y en consecuencia cómo actuar en ese espacio donde estamos siendo, en la línea de tiempo en la que nos encontramos en cada momento. Tú hablaste luego de la rentabilidad y las responsabilidades que tenemos como empresa. Bueno, evidentemente la rentabilidad, y lo dijiste, es importante, pero la rentabilidad tiene que ver también con elegir cómo producimos, cómo competimos y cómo nos relacionamos también con los distintos grupos de interés. No es solamente ser rentable, es cómo estoy siendo rentable, porque eso tiene mucho que ver con la permanencia, y la permanencia tiene mucho que ver con la coherencia. Hablaste también del cumplimiento del marco regulatorio, también cómo cumplo con el marco regulatorio y hasta dónde cumplo con el marco regulatorio, y eso es importante. Tú hablabas de algo que nosotros vivimos de manera natural, y es que a pesar de que no me vean, yo elijo hacer el bien y hacerlo bien. Y eso puede sonar simple, pero no es simple. Y eso hace una gran diferencia en la manera en cómo te perciben esos grupos de interés. Y bueno, eso se traduce en reputación, eso se traduce en preferencia, eso se traduce en una vinculación afectiva importante, no solamente con las marcas que tenemos y los productos, sino también con la empresa y lo que ella significa para el desarrollo del país y dentro de la idiosincrasia del venezolano también a lo largo de todos estos años de historia. Y para terminar, bueno, hay trascendencia cuando entendemos que si nuestra idea como empresa es permanecer siendo rentables, tenemos que tener una conciencia de permanencia para que lo que elijamos hacer haga posible esa permanencia, perdón si esto parece un trabalengua, en coherencia, y entender que aunque los que estamos hoy en empresa escolar, evidentemente como es la ley de vida, no vamos a estar mañana, la apuesta es a sembrar, aunque no seamos nosotros los que podamos cosechar esos frutos hacia adelante. Siempre es sembrar a pesar del mal tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de
todas las cosas que nos podamos encontrar en el camino, es tener siempre la mirada fija en que esos frutos los van a recoger las personas que vienen atrás y que eso es lo que va a hacer posible que la empresa permanezca, no solamente para generar rentabilidad, desarrollo, sino para generar también bienestar y futuros posibles para todos los que estamos vinculados de alguna manera a través de la actividad que tenemos en Empresa Escolar y en Fundación Empresa Escolar. Muchísimas gracias, Daniela. Un aplauso para Daniela, por favor. Gracias, gracias. Yo creo que es evidente y sobre todo si nosotros pensamos en lo que está aquí proyectándose y lo hilvanamos con lo que Daniela nos acaba de compartir, la etapa en la que está ya Empresas Polar, ¿verdad? Evidentemente está ya en el contexto de lo ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque como ellos dicen, tiene a la persona y a la comunidad como centro. Ya no es, como lo dice aquí literalmente, nuestro concepto de empresa abarca más que la finalidad económica. Consideramos que su actividad ha de servir a la persona y a su entorno como centro. Esa aspiración, digamos, es la que una empresa comprometida, como diría Carroll, ya con el asunto de la ética y de la filantropía, pudieran ser como ahora sí, como una estrella polar que guíe el quehacer empresarial. Y de aquí nos vamos a una primera preconclusión de esta sesión. Una empresa éticamente responsable tiene la capacidad de ir más allá de solo hacerse cargo de los efectos que provocan sus acciones, al mejorar la vida de las personas, familias y los grupos con los que se relacionan, ¿verdad? Vamos ahora a complejizar el asunto, porque se dice fácil, y Daniela lo ha vivido, y ustedes lo han vivido en sus organizaciones, pero para que eso pueda suceder, hay barreras que tenemos que sortear, y no son pocas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pareciera, como lo dice aquí Max Wasserman y Jan Steinbrüssel, ella y él aseguran que cuando uno está en las organizaciones comienza a suceder una especie de ceguera moral. Tenemos perfectamente claro lo que tenemos que hacer, pero también tenemos perfectamente claro que no siempre hacemos lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Creo que hace un momento el responsable de la ONU o el representante de la ONU aquí en Guatemala lo decía, ¿no? Tenemos una distancia muy clara entre lo que debemos hacer y las inversiones que deben hacerse en ese sentido. Y entonces, él en este libro, que después de ese artículo que sacaron acá en el Harvard Business Review, después sacaron este libro que está altamente recomendable, también tiene un formato en español muy recomendable, y ellos hablan de que hay 5 barreras que impiden el comportamiento ético. Primeramente, el diseño de metas que contempla en ocasiones incentivos perversos que pues premian la conducta poco ética. En ocasiones los indicadores, los KPIs, nos empujan a utilizar cualquier medio para llegar a eso que queremos llegar. Y ahí es cuando nosotros vamos predisponiéndonos o vamos poniéndonos pues muy cerca justamente del comportamiento no ético. Lo siguiente es la ceguera motivada, es decir, cuando las personas ven únicamente lo que quieren o lo que les conviene ver. Yo recuerdo un ejemplo que ellos ponían ahí, Centroamérica y todo Latinoamérica pues es beisbolera, con excepción de unos cuantos estados o países, y recuerdo que un ejemplo que ellos ponían es, no sé si recuerden, por allá algunos de ustedes, en una época que en el béisbol comenzaron unos jugadores gigantes muy fortachones y que empezaron a ponerse anabólicos y metían jonrón 1, 2, 3, 4 y eran unas temporadas espectaculares de montones de jonrones por temporada. Eso se convirtió en un escándalo porque pues entonces había como una cierta trampa, etcétera, porque había una ventaja con respecto a los que no se inyectaban. Sin embargo, los estadios estaban llenos y los dueños de los equipos y los dueños de los estadios estaban encantados con lo que estaba sucediendo, es decir, estaban muy motivados en no ver algo que era evidentemente una trampa. Ahora, muy relacionada con lo anterior está la ceguera
indirecta, que es justamente cuando los ejecutivos o los consumidores tienden a no responsabilizar a las personas y a las organizaciones por conductas poco éticas que se materializan a través de terceras personas. Por ejemplo, y esto lo vi en una, no voy a decir el nombre de la organización, pero era una empresa bastante contaminante, que pues los tuve pues primero al papá y luego a uno de los hijos en los cursos de la maestría que doy de responsabilidad social corporativa, y hasta que uno de los hijos me dijo, bueno, ya arreglamos la bronca aquella que le echó a mi papá a usted acá. Y yo le eché una bronca a mi papá. Sí, lo hizo sentir cucaracha porque contaminábamos ahí no sé qué. Ya nosotros no estamos contaminando nada. Ay, pues bendito, oye, pues dime qué sistema hicieron, qué aplicaron, qué tecnología. No, ahora contratamos una compañía que se encarga de recoger el triquero ese, y pues ellos ya se deshacen del asunto. Nosotros no somos, pero son ellos. Entonces ahora ya ellos no contaminan, son otros los que no contaminan con un pago, evidentemente. La otra es la pendiente resbaladiza. De todas, me parece que esta es la más perniciosa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos permitimos cometer un acto ilícito que es imperceptiblemente mayor a un acto ilícito que cometimos anteriormente, sin que tenga consecuencia, empezamos en A y terminamos en Z, en un santiamén, y no nos damos ni cuenta. Empezamos de la organización llevándonos un clip, llevándonos un requisito, y terminamos cometiendo unos fraudesotes increíbles. Parece que es una historia, una anécdota moralina la que estoy contando, pero no es cierto, ¿no? Muchas veces, piensen ustedes, por ejemplo, en el desempeño de un político, comienza pues haciéndole la pelota a alguien y luego termina cometiendo unos fraudes verdaderamente importantes. La otra es la sobrevaloración del resultado, muy parecida al diseño de metas perversas, con incentivos perversos. Cuando nosotros alcanzamos el resultado o llegamos a la meta, en ocasiones olvidamos cuáles fueron los medios por los cuales llegamos a esa meta, y ahí es donde hay un tema bien importante, ¿sí? de las barreras, o una barrera importantísima para el comportamiento ético. Ahora, esas barreras en ocasiones nos llevan a situaciones que pueden resultar pues, un apoyo, que pueden resultar un callejón sin salida, ¿no? Es decir, un dilema de carácter ético. Un dilema sería entonces, si no le ponemos todavía este adjetivo que nos sustantiva, que sería el ético, ¿sí? Un dilema sería pues tener un camino A, tener un camino B para llevar a cabo cualquiera de los dos. O sea, no sé qué ponerme para el vestido, para la boda de mi prima, el vestido rojo o el vestido verde. No sé si voy a empezar una dieta este mes o lo voy a empezar el otro. No sé si me voy a dedicar a esto o no voy a dedicar. Serían dilemas. Cuando ya nosotros estamos hablando de un dilema ético, nosotros diríamos, como dice Michael Kramer, dice que un dilema ético serían dos pruebas o dos argumentos razonados que implican dos cursos de acción lógica y moralmente inconsistentes. Sí, y vamos a verlo en un ejemplo. ¿Quién me ayuda leyendo? Usted, pero miren, hasta no me dice quién contratar desde aquí. Hace justo 8 días dije que el método intuitivo para resolver dilemas éticos se articulaba a partir de dos preguntas sencillas de plantear, pero difíciles de resolver. ¿Vale la pena asumir el riesgo, lo que se entienda por riesgo, si este traerá un beneficio para mí? Si alguien se entera de lo sucedido, ¿será capaz de enfrentar lo que diga? Si hay equilibrio entre los beneficios y la reputación que traerá consigo la decisión, adelante, tómela, por controvertida que sea, porque nunca le damos gusto a los demás. En esta ocasión veremos el método sintético, mejor conocido como obligaciones, ideales y efectos. En el ánimo de ser lo más claro posible, partiré de una situación ficticia. Imagínese que usted vela por las reglas del juego de la empresa familiar que dirige. Cree que vivir los valores de la misión organizacional es fundamental para mantenerse en el mercado. Una nueva expansión le obliga a crear la dirección de operaciones. Tras mucho buscar, por fin tiene en su escritorio a 2 finalistas.
una ingeniera química que cumple sobradamente los requisitos y una ingeniera industrial que los cumple a secas. Además de esto y la formación, los perfiles difieren en que el ingeniero es su ahijado. ¿A quién contrataría? Creo que la cosa está fácil, está muy fácil. Pero al final de cuentas se convierte en un dilema ético. Y ahorita vamos a volver, ¿cómo se llama usted? Ingrid, vamos a volver con Ingrid. Gracias, Ingrid, pero vamos a volver ahorita con usted. Si nosotros resolvemos esta situación desde la intuición, podríamos decir, bueno, a ver, pues voy a tener implicancias de carácter económico. No. Oye, ¿podré soportar lo que se diga en las redes de mí? Y ya empieza la cosa como a complicarse. Pero el tema va mucho más allá. Si tu investidura, cuando hablamos de la responsabilidad, ¿se acuerdan? Esas eran las distinciones básicas. Entendida la responsabilidad como una atribución que tú tienes que asumir en la organización, entonces tú tienes que dar un pasito más allá. Y este método sintético se llama de obligaciones, ideales y efectos, nos ayuda a abordar una situación de este tipo. Fíjense ustedes, y en la parte final viene cómo se resuelve el asunto, cómo se dirime. Vamos a seguir. El método le recomendaría preguntarse qué obligaciones de carácter legal, contractual, organizacional, etcétera, debo atender. Luego debe preguntarse sobre los ideales. ¿Cuáles son los deberes o principios éticos en juego que no debo romper? Porque al hacerlo traicionaría mis convicciones personales, así como los principios y valores organizacionales. Y por último, pregúntese sobre los efectos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias legales, económicas, técnicas, reputacionales, sociales, etcétera, derivadas de la decisión? Si se fijan, pensemos en Carroll. ¿Se acuerdan que veíamos la pirámide de la responsabilidad de Carroll? ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntarnos? El marco legal. No voy a cometer un acto ilegal, con esto. Entonces, ya que lo superé, que digo, no estoy cometiendo nada ilegal, tengo la atribución, tengo la investidura, puedo tomar esa decisión en la organización. Ahora viene el asunto de los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que yo estoy poniendo en riesgo al momento de tomar una decisión de ese tipo? ¿Puedo vivir con ellos? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la acción moral? ¿Se acuerdan que hablamos de la conciencia? Yo puedo contar el cuento que quiera, pero yo sé, y no me voy a engañar a mí mismo, qué fue lo que me movió. Por eso tienes que pasar del marco legal, que es lo más fácil, lo más sencillo, ahora sí, a vértelas con tu propia moral. Y ahí es donde tú te vas a preguntar, justamente como dice aquí, cuáles son los deberes o principios éticos en juego que no debo de romper. Imagínense ustedes en la organización alguien exigiendo que actúen con relación a X o Y valor, pero usted es el vivo ejemplo del incumplimiento de esos valores. Son papel mojado. Así hay muchas organizaciones que tienen también unos idearios fantásticos, muy lindos, colgados en las paredes y que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque a veces en las capas directivas las actuaciones dan la espalda a esos valores que cuelgan en las paredes. Ahora, ya al momento de la decisión, ¿cómo manejar estas tres cosas? Las obligaciones, los ideales y los efectos. Dado que no todos los elementos del método tienen el mismo peso, para superar el conflicto de poner el énfasis en alguno de ellos, aplique este par de reglas. 1. Cuando dos obligaciones entren en conflicto, elija la que encarne el ideal más alto. 2. Cuando los ideales estén por encima de las obligaciones, elija el que traiga un mayor beneficio para el mayor número. Como lo anterior, el método sintético no ofrece respuestas únicas o infalibles, pero sí le permite superar la intuición y tomar decisiones más responsables. Muchas gracias. Aplauso para nuestra lectora, por favor. Gracias. Se fijan, aquí ya tenemos por lo menos una herramienta. Nos podemos llevar una herramienta así, una fotografía de celular, ¿no? Ahí para traerla en el bolsillo. Cuando ustedes se enfrenten a un dilema, pueden resolverlo con este método sintético. Obligaciones, ideales y efectos. Y esta es una serie que saqué de 4 artículos breves, así son artículos muy breves, de los que hago en el periódico de esta columna que se llama Agenda Ética, para difundir, para divulgar la ética así en la sociedad. No se trata
de estar escribiendo y hablando de ética rebuscada, ni con esos términos obtusos que nadie entiende, sino ponerla así, de esta manera. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué podemos preconcluir? Va la segunda. Los impactos generados por las organizaciones en abstracto, tal empresa es depredadora, tal gobierno es depredador, desresponsabiliza a las personas con nombres concretos y apellidos específicos. Somos las personas las que tomamos las decisiones y las que generamos ciertos efectos, a veces indeseables, en los contextos en donde nos movemos. Seguimos avanzando y ahora sí vamos a entrar a ver si resistimos el futuro. La verdad es que Sandra me puso en un brete que me hizo pensar una semana. Si no hubiera sido por este clicker, nos hubiéramos ido parejitos. Entonces, ahí les va. ¿Cómo vamos a resistir el futuro? Hay dos miradas para entender este asunto del futuro. Todo el mundo conoce a este señor, ¿verdad? ¿Quién es él? Harari, exactamente. Yuval Harari. Este es un historiador súper famosísimo, muy famoso, ha escrito unos libros que se han convertido en bestsellers, la verdad, Homo Deus, etc. ¿Verdad? Muy interesante el planteamiento. Sin embargo, él nos dice que el futuro va a ser distópico. ¿Alguien ha visto la serie de Black Mirror? Buenísima serie. Véanla cuando puedan, las que no, y los que no la han visto, véanla. Es extraña. Exacto, parecía muy rara, parecía como muy distópica la serie, bastante extraña, pero cada vez la vemos, como dice Oscar, mucho más cerquita. Y ese es el planteamiento del que habla Harari, el fin del Homo sapiens y la emergencia del Homo Deus. Es decir, todas y todos los que estamos aquí en determinado momento vamos a ser nuestros propios dioses. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de generarnos a nosotros mismos. Él habla a través de la biocibernética, ¿sí? y del ADN, digamos, intervenido a través de los micro nano procesadores. Él plantea que las personas pues nos vamos a convertir en posthumanos, ¿no? Bueno, él más bien es transhumano. O sea, el transhumanismo habla de cómo la etapa en la que nosotros estamos es nada más el reflejo de una etapa, pero no es la mejor etapa en la que nos encontramos, sino que vienen etapas mucho mejores, siempre y cuando nosotros las intervengamos a través de la tecnología. Esto él lo ve, y todos los transhumanistas lo ven como una obligación moral. Si podemos cambiar nuestra condición, si podemos cambiar, por ejemplo, revertir el efecto que tiene la edad, si podemos eliminar una enfermedad congénita, si podemos sustituir uno de los miembros que tenemos por uno más poderoso, ¿por qué no hacerlo? Debemos hacerlo. Entonces se vuelve un imperativo moral. Pero digamos, escenario transhumano, ¿verdad? Pues también habla de una dictadura digital. Hace un momento Jorge lo decía, no está normado, no hay una gobernanza clara con relación a lo que es todavía la presencia y el efecto de la inteligencia artificial. Y él plantea que se acabó el libre albedrío. Para él, así como aparece en Black Mirror, pues bastaría que nos pongamos un chip, ¿no? Este ejercicio hace mucho tiempo lo planteaba Peter Singer, pero hace muchos años lo planteaba en un libro de la vida ética o el mundo ético, y decía él, ¿qué pasaría si nosotros nos tomamos una pastillita para actuar todos de manera ética? ¿No les parecería adecuado? Imagínense qué padre que lleguemos a una farmacia, la que ustedes gusten y manden, nos tomamos la pastilla para... Ay, perdónenme, ya lo empecé. Para para actuar de manera ética, y se acaban los problemas. ¿No les gustaría? Entonces Jorge, para el próximo año, ya no nos iba a traer esa gráfica tan fea que nos mostró de el crimen en primer lugar, de los riesgos que tenemos en América Latina. Al contrario, nos iba a mostrar la tendencia de la bonomía en América Latina. ¿Por qué eso no puede suceder? Simplemente porque las personas tenemos libre albedrío, somos autónomos.
porque nosotros decidimos, porque nosotros dirigimos nuestras propias vidas hacia el rumbo que nosotros queremos enfocarlas. Y ahí es donde viene el asunto. Esta es una manera de entenderlo. Otra manera de entender el futuro es como lo hace mi queridísima Adela Cortina. Se nota el amor a Adela Cortina, ¿verdad? Entonces, Adelita dice, el tiempo que viene y que debe de venir si queremos sobrevivir al futuro es el de la emergencia de la cordura. La cordura es la mezcolanza entre una actuación justa y una actuación compasiva. Una persona cuerda se da cuenta que para poder relacionarse, interactuar en un contexto de diversidad, requiere de actuar en torno de la justicia. Y para hacerlo no puede ir por ahí de transhumano o de posthumano, sino tiene que hacerlo como lo haría un corazón, una razón cordial, es decir, una razón sintiente. Entonces, ella plantea una ética para un macro nivel, sobre todo por los tiempos que corren, por lo que nos planteaban hace un momento. Si nos quedamos pues con esta fotografía del presente y del futuro que acabamos de escuchar, yo creo que de aquí podemos, como los tarahumaras y los mayas allá en Chiapas, que se aventaron al cañón del sumidero cuando vieron que ya no había remedio en la vida, ¿verdad? Entonces, sí podemos todavía generar una ética de carácter cosmopolita, una ética para el macro nivel, en donde el cuidado, la responsabilidad y la compasión se vuelven las virtudes o los valores vertebradores de esa interacción en el contexto del orden de todo el mundo, de todo el universo. Entonces, ¿cuáles serían aquí algunas tendencias del futuro? Para ella, el reconocimiento, y eso ya nos lo demostró, ya nos lo enseñó la pandemia, nos damos cuenta que nuestra sociedad es frágil, pero también es interdependiente. Lo mismo que Jorge mañana nos planteaba, ¿verdad? Hay una guerra en Oriente Medio y esa guerra nos está impactando simplemente en la gasolina que nosotros estamos poniendo en nuestro coche. Así de simple, así de pragmático, así de lamentable, ¿no? Y de esa manera nos podemos dar cuenta de la interdependencia que hay. Si Donald Trump un día amanece de buenas o amanece de malas y dice XY, pues el dólar sube o baja, y si amenaza que los aranceles, lo mismo. Entonces, el asunto es que, esta interdependencia, si nosotros la seguimos manejando del modo que la hemos venido manejando, o sea, al estilo, por ejemplo, de Hobbes, ¿no? Que dice que el hombre es lobo del hombre, o de Maquiavelo, que en fin justifica los medios, o de todas estas posturas que son cosificadoras del mal, ¿no? Y que lo cosifican a través del hombre, pues entonces nosotros no vamos a llegar al futuro muy lejos. Pero en cambio, si nosotros tenemos claro que no somos autosuficientes, que dependemos de los demás y que en esa capacidad de reciprocar, de dar, nosotros podemos poner a la cooperación de por medio, entonces la solidaridad y la empatía pueden emerger. Lo otro es la gobernanza global, es otra de las tendencias que vienen. Si los riesgos son globales, pues la preocupación debería ser global. Y esta es una forma de razonamiento tan simple para entender por qué debemos de implicarnos en los problemas globales. La contaminación no es un problema de China o de India o de Perú, es un problema de todos. Todos deberíamos estar preocupados porque el problema nos afecta a todos. Lo mismo en la sociedad. Lo otro, la democracia confiable. Necesitamos una democracia confiable y atender con altura moral pues, los grandes dilemas. Los principales en este momento es el tema de la seguridad versus la libertad. Piensen ustedes simplemente en las empresas, en las organizaciones, todo lo que tenemos que invertir justamente para evitar el tema de la inseguridad. O piensen ustedes en la calle, ¿no? Sí, tenemos, o sea, yo he estado en El Salvador, no sé si hay gente en El Salvador por acá, ¿la manita? Por acá. Estuve en El Salvador en noviembre y también estuve hace un año,
en agosto del año antepasado y me impresionó la seguridad que tenían. La verdad es que es impresionante, es una ciudad segura, o sea, uno puede transitarla y caminar por todo El Salvador bueno, no por todo, pues, por la parte del centro y por todos lados. Es muy seguro, a diferencia de México. Nada más que el tema es que la libertad está un poco comprometida, en cierto sentido. Entonces, ese es uno de los grandes dilemas. En espacios muy violentos, ultraviolentos, como es el de México, ¿qué quisiéramos? ¿Estar, caminar seguros o pues, comprometer nuestra libertad? Lo otro, la vida contra el dinero y el poder, ¿verdad? O sea, hay formas, yo mismo, no se preocupen, no se pega. Tengo una enfermedad que a los laboratorios no se les pega la gana de estudiar porque somos muy poquitos los que tenemos esto. ¿Por qué me salvé? Bueno, porque tengo un seguro de gastos médicos mayores, porque tuve fortuna de que mismo, ¿verdad? Pero la vida está en riesgo. ¿Por qué? Porque el dinero parece que importa más que la vida de las personas. La educación contra el mercado también, lo mismo, el currículum está puesto al servicio de ¿no? Yo contra ustedes, contra los otros, la dignidad humana contra la demanda solvente, la conciencia contra la conciencia moral, contra la posibilidad regenerativa o generativa de la inteligencia artificial. Esos son como grandes dilemas. Adela Cortina dice que pues dilemas como tales no existen, sino como dice Diego Gracia, hay problemas éticos. Al final del día, ciertamente nos enfrentamos a problemas que encierran controversias éticas, pero llegará el momento que tienes que decidir, y ahí es donde te vas a enfrentar al dilema. ¿Hago esto o esto? No hay demás sopas, ¿verdad? El asunto es cómo subir a otros grupos de interés para que eso no se te vuelva en algo dicotómico, ¿verdad? Y por último, las sinergias intersectoriales. Esta es una tendencia importantísima, han hablado todo el rato de esto, no voy a profundizar en ello. Y aunque vean ustedes esto último, hablamos de la organización civil en términos sectoriales y hablamos de la importancia de que todos los actores participen, pero fíjense lo que sucede. Decíamos que la acción moral no era una cosa en abstracto, sino era el actuar de una persona concreta, ¿verdad? Pues así empecé mi discurso. Esta persona está encabezando, o está resguardando una manifestación. Es una fotografía, quienes son de México recordarán alguna de las muchas tomas que hubo de Reforma, en donde Reforma la dejaron paralizada por cuestiones que luego llevaron pues, a un partido al poder. Y este es el reflejo de la ciudadanía. ¿Verdad? La pregunta es entonces, ¿por qué la mayoría de los ciudadanos no participan activamente en la resolución de los problemas que les afectan? Voy a apalancarme en Albert Bandura, porque me trae enloquecido ese hombre desde hace mucho rato. Tanto que ahorita traigo un librito ya en la imprenta que están haciendo revisiones a veces todavía y que habla justamente de historias. Así se llama Los Desentendidos, Crónicas de Desafección. Y Jorge hablaba hace un rato de la desafección que había cuando hablamos de participación democrática. Y quisiera yo hacer una mini prueba aquí. A ver. Imagínense lo siguiente. Imagínense que en la noche, todas y todos los que están aquí, salimos a una expedición nocturna a los restaurantes de Antigua, ¿no? Nos vamos por ahí a rumbear todas y todos. Y de repente, piensen en lo siguiente, en un restaurante, entramos a una esquina, allá en una esquinita, una esquinita, y se encuentran a un tipo que está con una chica muy guapa, guapísima. Esa es una peculiaridad importante. La chica es guapísima, guapísima. Y el tipo está, al parecer, medio discutiendo con ella. Al ratito voltean y sigue la discusión.
La chica trata de disimular, como que no calma, se quiere parar de la mesa, el tipo la sienta del brazo, se ve que la sujeta fuerte, la chica se incomoda mucho, se calla, él insiste, ella le contesta algo y de repente le da una bofetada que le voltea la cara, cae al piso, se agarra el mantel de la mesa al lado, platos vuelan, vasos vuelan. La primera pregunta es: ¿quiénes están de acuerdo con lo que sucedió? Con la forma en que el tipo trató a la chava. Levanta la mano. Ay, bendito Dios, Sandra estaba con el pendiente. Dije, lo mismo me levante la mano. Ay, híjole. No, es que me ha pasado, me ha pasado. Ahora que ando obsesionado con el Bandura y que lo traigo y que voy a usar, que cualquier pretexto lo uso, entonces me ha levantado la mano. Bueno, eso quiere decir que este grupo tiene agencia moral. Todo el grupo en general, Agustín, te estoy viendo, qué gusto, todo el grupo tiene agencia moral. Eso está muy bien, porque todas y todos tienen un sentido de lo justo. Ahora, la pregunta es, levante la mano, ¿quiénes se pararían de su mesa e intervendrían? Levante la mano. Ay, chiquillos y chiquillos. Aquí la cosa, pero miren ustedes, no es truco, Pues más o menos mal contados traemos un 30% del grupo. O sea, a todo el mundo le parece incorrecto, que no debe ser, pero no todos se meten. ¿Por qué? Porque nos dice la Bandura que hay dos tipos de agencia moral. La pasiva es esa que nos permite pronunciarnos en contra de aquello que nos parece injusto, aquello que nos crispa, que nos enciende, que dice no puede ser. Sin embargo, no vamos más allá. Y hay otra forma de agencia, que es la activa y que es la que nos permite expresar nuestros desacuerdos, pero también tomar una posición activa. Es decir, ir más allá de estar especulando sentados en la mesa del café con relación a lo que sucede y devasta al planeta. ¿Sí? Es decir, tomamos una postura. Ahora, en este libro, que es una maravilla, es un tocho bastante retador, pero vale la pena echárselo. Bandura habla de 8 mecanismos que detonan la agencia moral pasiva. Y cuando el cóctel de estos 8 mecanismos se junta en cada una de las personas concretas que están en un grupo o en la sociedad, y cuando la mayoría de las personas tienen activados estos mecanismos, los empezamos a sumar por personas concretas, se genera un fenómeno societal que se llama desafección ciudadana. ¿Sí? Es decir, cuando usted tiene los mecanismos de la agencia moral desactivados, entonces, activados, usted va a actuar de manera pasiva. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué esto es muy importante? ¿Por qué es muy grave? Por lo siguiente, porque cada uno de estos mecanismos funcionan como una razón de carácter moral para no intervenir. Y ahí está el asunto. No importa lo que diga la ley, es mi conciencia moral, es mi voluntad la que me dice, estás bien con lo que estás haciendo. Por eso, las y los que no levantaron la mano al momento para decir yo intervendría, están convencidos de que su actuación es lo correcto. No intervenir es lo correcto, es lo debido, es lo justo. ¿Verdad? ¿Ven por qué es complicado? Cuando decimos así grandes, cuando echamos grandes discursos así, o la grandilocuencia nos gana, la colaboración y la participación y los pactos y esto y lo otro, se vuelve papel mojado cuando empiezan a entrar en acción estos mecanismos de los cuales les voy a hablar. El primero es la justificación moral. Imagínense en esa chava, en esa chica, en esa mujer que se queda sola, solita, sin el apoyo, sin la ayuda de las personas que lo rodean. ¿Por qué no participó la persona? Porque esta persona no intervino ahí porque dijo, híjole, es que, a ver, si yo ayudo a esta chava, pues me puedo poner en riesgo y no voy a ayudar a muchos.
Entonces yo no puedo dejar a mi fundación ahorita. A ver, ¿cuántos ayudo en mi fundación? Pues a 35,000. Hombre, 35,000 son muchos más que una mujer. No, a ver, la directora de la fundación o el director de la fundación no se puede poner en riesgo por una chica. Basta. Esa es la justificación moral que piensa en la búsqueda del mayor bien para el mayor número. Siguiente, el etiquetado eufemístico. La chica se paró, se limpió la sangre, se sentó y siguió comiendo. Ya está, listo. Ahora, si nosotros, está muy emparentada con la que sigue, si pensamos en otros problemas, pues una bofetada no está tanto. O sea, a ver, problemas los que yo atiendo en la fundación. Esas sí son broncas. No. Que alguien le pegue en una cacheta. Eso no es nada, ¿no? Siguiente, la comparación paliativa. Lo mismo. A ver, ¿qué es un desencuentro? ¿Qué es? Pues un pleitito de novios, ahí un rifirrafe que se da de repente comparado con las grandes cosas que ustedes están atendiendo en las organizaciones para las cuales trabajan. No es nada. Se queda pálido eso. Cuando yo comparo un evento con otro mayor, inmediatamente encuentro la justificación perfecta para un intermedio. Siguiente, sería la disolución de la responsabilidad. Voy a hablar por mí. Si yo no hubiera entrado y hubiera pensado inmediatamente, ahorita que veo a Agustín allá en el fondo, pues claro, yo digo, yo no voy a entrar. ¿Por qué? Porque pues Agustín estaba más cerquita, ¿no? Otro. Y aparte, exacto, y aparte, véanme ustedes el tamaño, y ahorita que vean al querido Agustín, van a decir, no, pues ya entendí. Y andan todos mis paisanos de la FECHAC, también de Chihuahua. Todos eran centros y alas de básquetbol ahí en la selección de Chihuahua. Entonces, por supuesto, pues yo, todo chaparro, todo flacucho, todo ñengo, ¿cómo estoy? Pues no funcionó, ¿no? Entonces yo disuelvo la responsabilidad entre todos, pues que le lleguen los fuertes, ¿no? O que le lleguen las que están inscritas en artes marciales mixtas. Hay muchas chavas muy fuertes también. Otro puede ser el desplazamiento de la responsabilidad. A ver, me viste cara de policía, me viste cara del coordinador del evento. No, que lo resuelva quien lo tiene que resolver. Otro de los mecanismos es la distorsión de las consecuencias. A ver, si lo vemos en sentido estricto, ¿qué le pasó a la chica? Siguió comiendo, mastica, quiere decir que no le quebró la mandíbula. Está bien, sigamos, ¿no? La otra es la deshumanización de las víctimas. Las víctimas se ven a través de la estadística. Cuando nosotros vemos informes, cuando vemos catálogos de resultados, vemos numeralia, vemos estadística, vemos datos duros, pero no vemos personas. Cuando al presidente, a Calderón, se le apersonaron, y esa fue la primera vez que sucedió en Palacio, las madres buscadoras, una de ellas le levantó un cartelón que no se me olvida, que decía: mi hijo no es el 72.924, mi hijo era Mauricio, era esto, era lo otro, y era mi hijo. No es una estadística. Cuando nosotros hablamos desde la estadística y nos quedamos en la estadística y no vemos detrás de los números a la dignidad humana, entonces nosotros estamos justamente actuando y pensando desde este mecanismo. Y lo otro es la circunstancia. Quizá aquí en Antigua o quizá en El Salvador pues sea seguro meterse e intervenir, pero en México hacerle el valiente no creo que sea lo más inteligente. Claro que no, es algo muy riesgoso. Y esos serían entonces los resortes que activan la agencia moral pasiva. Yo quisiera ahora pedirle a Oscar que me ayudara con algo también de la Fundación Merced. Porque ustedes, justamente en este contexto, Oscar, hablaban, bueno, no quisiera contar, ven, pásate para que nos cuentes el cuento. Y voy a darte nada más un marquito así bien rápido para que tú nos cuentes esto. Ustedes
Hace no mucho, después de 60 y tantos años de ser una fundación que fondea iniciativas, que genera capacidades entre las organizaciones, ustedes decidieron ir más allá con ese manifiesto. ¿Cuáles fueron entonces ustedes los retos, los desafíos a los que se enfrentaron? Bueno, pues parte, digamos, de estas conversaciones precisamente era como esa necesidad de encontrar cómo poder ir un poquito más allá y cómo poder pensar en ese trabajo que sea un poco más colaborativo y articulador. Uno, por supuesto, de los retos pues es el tema de la articulación con resultados visibles y una incidencia directa, pero llegar como a algo mucho más efectivo, pues es como uno de los retos que se tiene dentro de este tipo de conversaciones que se dan. Lo que hablábamos en el tema de la gobernanza, en términos de gestión de intereses, liderazgos y dinámicas de poder, o sea, atrás de la creación de esta organización, de esta iniciativa, perdón, pues hay personas y líderes y lideresas muy representativas, muy reconocidos, con una institución atrás que los respalda, y pues parte de eso es como, bueno, cómo entramos en igualdad de condiciones a poder tener esa conversación donde no están nuestros intereses, donde no están nuestras prioridades, sino que está algo mucho más allá que nos convoca en esta reunión. Entonces, cómo poder precisamente, lo hablaba anteriormente, como nivelar esos egos y esa influencia para poder tener esas conversaciones que vayan más allá. Lo otro, pues, afuera pues compiten por recursos, estas organizaciones afuera compiten por recursos, por organizaciones, por resultados, y en este sentido pues era como ya no entramos a competir sino a cooperar, y lo hablábamos un poco en las primeras intervenciones, como realmente, creo que lo hablaban por acá en la primera fila, como ya no es una condición de cómo cooperamos, sino es algo mucho más estructural, que tenemos que conectarnos. El tema de la fragilidad y restricción del espacio cívico en México, pues es cómo también nos enfrentamos a un entorno desafiante y cómo vamos a responder a algo que está coartando las libertades. Y es, yo soy de segundo piso, Fundación Merced, y tenemos como esa responsabilidad y también tenemos como cierto cuidado de no ir más allá, pero por el contrario, pues también cómo logramos generar ese impacto colectivo. No es la voz de Fundación Merced, sino es la voz de muchas organizaciones que están atrás, y es como amplificar esas voces colectivas, no desde una organización. En el tema de la sostenibilidad de la acción colectiva, pues todo esto requiere, por supuesto, recursos, que normalmente una organización de primer nivel, digamos, no lo podría dar, pero una organización de segundo nivel puede acompañar estos procesos en el tiempo para garantizar esa sostenibilidad. No es un proyecto particular, sino es precisamente acompañar esto que es una apuesta a mediano y largo plazo y que requiere esfuerzo y requiere recursos. En términos de desigualdad territorial del ecosistema cívico, pues por eso nace esa necesidad de construir esas agendas desde los territorios, no imponerlas desde acá, desde el poder central, digamos, desde Ciudad de México, sino cómo se construyen esas realidades desde los territorios para que realmente respondan a lo que se está trabajando. Y finalmente, pues el tema de la participación ciudadana superficial o limitada, pues es uno de los retos, y creo que resumen en parte todo lo que nos estás contando acá de por qué no me meto, por qué tan solo acá el 30% dijiste se entraría a defender a este caso que nos pusiste, este ejemplo, y es cómo logramos precisamente sumar mucho más participación y que más organizaciones se sumen, y tal vez esa presión también un poco, generar esa presión social, que no estoy solo yo y que no estoy solo yo, sino que somos varios los que tenemos esa necesidad y por eso queremos unirnos para algo más. Muchas gracias. Muchas gracias. En un par de minutos paso a cerrar ya esta participación. La preconclusión 3 es que requerimos una ciudadanía, como les decía, lúcida, es decir, una ciudadanía madura, un sentido claro de la justicia y la compasión. Y esa ciudadanía va a estarse enfrentando justamente a la acción que tienen los mecanismos en ella. Y de ahí tendríamos que pasar a la compasión. Este libraco que también se lo recomiendo, si por ahí hay un artículo que yo escribí en torno a esto, muy breve, son de libre acceso, no me estoy publicitando, sino es el resumen del libro.
es más fácil. Entonces, quiero decirles cómo sería entonces una organización empática, muy simple, una que tiene la capacidad de entender el efecto que generan sus acciones en los grupos de interés, una organización que tiene la posibilidad y la capacidad de sentir lo que los grupos de interés están viviendo y en esa medida puede ahora sí actuar con una conciencia moral con mayor altura. También es una organización que puede operar sin generar daños intencionados. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que sienten sus grupos de interés, desea y actúa de manera sostenible y se hace cargo de los inintencionados, porque es muy fácil hacerse cargo de esos efectos que yo comento, pero al momento de los inintencionados dices, híjole, pero eso es, yo cómo le voy a entrar, no soy responsable de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Somos muchos los que participamos y ahí se presenta una de las barreras para el comportamiento ético, que es la indirecta, como les decía, y responder a las demandas de los grupos de interés. Ahora, no se trata de quedarnos ahí, ¿no? De atender a esto que tiene que ver con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, o incluso salir de esa relación yo-tú, como si fueras un actor, como un espectador imparcial, sino de lo que se trata es de actuar de manera compasiva, es decir, de conducirte por valores que eviten el daño, ¿verdad? Y más aún, por valores que atiendan hacia la generación del mayor bien posible. Eso sería tener, ahora sí, ambición moral, que de eso en algún momento pudiéramos hablar. La otra es alcanzar su razón de ser, y lo decían a través, sobre todo, del mensaje de apertura del representante de la ONU, es decir, que no se pierda la legitimidad, y por aquí lo anoté, la legitimidad de la actividad por la cual cobra sentido la organización. En esa medida, nosotros podemos ir más allá de lo que implica ese proceso difícil de ponerse en el lugar del otro, porque no es fácil. Cuando yo estoy en una situación de privilegio, en una posición de privilegio, salirme de mi posición para meterme en una situación de alguien que sufre, alguien que le duele, no es fácil. Porque en el cerebro tenemos mecanismos que nos defienden de sufrir o vivir cualquier forma de dolor, ¿sí? Nuestro cerebro es egoísta, dicho por varios neurólogos en cierto sentido, y también hay otras avenidas que hablan de los cerebros éticos. La otra sería operar con la vista puesta en el bienestar de las generaciones venideras, y por último, respetar y apreciar el entorno y la comunidad que posibilita su existencia. La conclusión sería esta. Yo creo que aquí es donde la ética se pone a prueba. La única forma de encarar el futuro con una cierta altura moral es apostando por una nueva forma de justicia, la compasiva. Muchísimas gracias. De todo el tema de ética moral, de participación, de ser consciente de lo que estás haciendo, de lo que están haciendo, nos dimos cuenta que solamente menos del 3% de los niños de nuestro programa eran capaces de promover acciones colectivas, o sea, más del 75% participaban en diferentes espacios donde podían, digamos, compartirse ellos y más, pero solamente el 3% era consciente de que podía, digamos, tener una acción colectiva en su territorio. Y en otra investigación que hicimos con siglas y conceptos también en Colombia, nos dimos cuenta que el 53% de los jóvenes en Colombia no saben cómo participar, o sea, no saben cómo tener un rol un poco más activo en el territorio, y el 39% pues obviamente desconfían de todo el tema de gobierno local y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer o qué habilidades, qué competencias debemos desarrollar nosotros desde los territorios, desde nuestros programas, desde las fundaciones, para que estos indicadores no sean tan bajos, para que realmente nuestros beneficiarios sean conscientes de esa acción colectiva, de ese impacto que pueden tener en su territorio como agentes comunitarios y no como depender, digamos, de lo que hagan los grandes o que hagan nosotros, sino que al final la responsabilidad del territorio recaiga en nosotros mismos y no en los demás. Gracias. Voy a ser muy breve para luego también pasarle la palabra a alguien que le interesa que escuchen, porque creo que es bien importante lo que nos pueden compartir. En principio, yo renunciaría a cualquier forma de mensaje moralino,
¿no? Discursos y sermones de la montaña, yo creo que aquí no aplica porque estamos hablando ya de prácticas que tienen que ver con la desafección ciudadana. Por eso es que me tiene obsesionado Bandura. Creo que la clave está en desactivar esos mecanismos. Y ahí no hay otra vía más que la educación ciudadana, pero una educación ciudadana dirigida, que feo se va a escuchar, pero con tiros de precisión, ¿no? Es decir, enfocada a desactivar cada uno de estos mecanismos, porque vas a tener, sí, gente que sepa cuál es su responsabilidad, pero la puede estar desplazando o la puede diluir. Entonces el asunto es que tú logres que ellos se quiten de encima de eso para que puedan asumir la propia responsabilidad, es decir, que la investidura que tienen como actores clave la ejerzan. Y es difícil en algunos contextos. Justamente yo ayer hablaba con una paisana mía, con Paulina, que viene de CEMEFI, y ella me hablaba de algunos de los proyectos que tienen en territorio, pero también tienen algo bien importante que se asocia a la agenda antirracista. Yo no sé si podrían los colegas, en este caso Paulina de CEMEFI, hablarnos de esta agenda antirracista, porque tiene que ver justamente con cómo ser ciudadano en contextos en donde no solamente hay desigualdad y exclusión, sino que hay fobia. De la misma institución hemos venido impulsando este proceso y creo que pues viene muy ad hoc al tema que estamos tratando, ¿no? Esta restricción ética llevada a la práctica en un tema que interpela la labor social y filantrópica, ¿no? Les comparto, el CEMEFI es una asociación civil en México que funge un rol como lo que ahora en el sector se le llama organización de soporte a la filantropía. También promovemos la responsabilidad social empresarial y la participación ciudadana, que son tres acciones pues muy vinculadas, ¿no? En el CEMEFI confluyen más de 1.700 actores entre organizaciones y personas, y en una reflexión de situarnos el CEMEFI en qué lugar está dentro de ese ecosistema, qué responsabilidad tiene, pensamos qué filantropía queremos promover con estos actores, ¿no? Y eso nos llevó a una reflexión más crítica en cuanto a qué desigualdades podemos estar también reproduciendo al interior y al exterior de nuestras propias instituciones. Entonces, en esa mirada llegamos a un marco más crítico de pensar, realmente queremos promover una filantropía más crítica, más transformadora, autocrítica y capaz de responder a los dolores y a las demandas sociales, ¿no? Entonces, en eso pues nos metimos también a abordar el tema del racismo, que es fundamental, y nos dimos cuenta que era un tema poco abordado en la sociedad mexicana, un poco más en los últimos años. Hay personas que todavía niegan la existencia del racismo en nuestras sociedades, y nos dimos cuenta que en el sector era aún menos abordado, ¿no? Entonces le entramos a esta conversación incómoda de pensar cómo se ve el racismo también en la filantropía, ¿no? Y cómo podemos promover prácticas que por el contrario contribuyan a combatir el racismo. Entonces, bueno, ha sido un proceso de confrontarnos con varias situaciones. El racismo hay ocasiones donde se ve de manera muy evidente a través de ciertos prejuicios y estereotipos presentes en todos los sectores de nuestras sociedades, incluyendo el nuestro. Y hay veces que el racismo también pasa quizás más desapercibido, ¿no? Hay un concepto que quizás malamente se ha denominado el racismo cordial, que podemos ver en el sector también, ¿no? Y es esta mirada de quizás yo voy a llegar a salvar a esta población porque está en el atraso, o yo voy a proteger a esas personas que están vulnerables como sujetos no activos, sujetos pasivos como víctimas. Entonces, muchos estereotipos, prejuicios que están presentes, como decía, no solo en nuestro sector, y que nos han llevado desde el CEMEFI a impulsar esta agenda y a conjuntamente y en espacios de confianza reflexionarnos, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a que nuestras prácticas activamente confronten estas relaciones desiguales de poder y pasemos a una filantropía, como decía, más crítica, que pasemos de relaciones transaccionales a relaciones sustantivas, más horizontales,
donde nos reconozcamos como iguales y apreciando esa diversidad. Entonces, bueno, les invito a acercarse también más adelante. Tenemos varios materiales que hemos desarrollado, un estudio con la UNESCO en donde visibilizamos cómo se manifiesta el racismo en nuestro sector. Tenemos algunas guías prácticas para adoptar acciones, comunidades de práctica. Entonces, bueno, creo que esta es una reflexión ética que nos interpela y que a veces nos lleva a lugares incómodos, pero es necesario, ¿no? Porque el racismo es un sistema estructural de poder y un mal que permea en todos los problemas que vemos a nuestro alrededor. No sé, Ricardo, si también quieras compartir algo, porque pues ha sido una agenda impulsada también desde estos espacios de toma de decisión y eso es pues, muy importante, ¿no? Una perspectiva que tiene mucho que ver con esta visión de la ética que mencionabas, y es que en la génesis de este proceso está el reconocimiento de que el racismo es una relación asimétrica entre personas basada en una perspectiva de dominación. Eso ha sido siempre. Y la filantropía es una relación asimétrica entre personas basada en una perspectiva de desarrollo. Eso intenta, digamos, todo lo que podríamos decir una visión de bienestar social, también parte de una relación asimétrica basada en una visión de desarrollo humano. Pero las personas que estamos trabajando por el desarrollo humano, comunitario, la filantropía, etc., el 100% nacimos en sociedades racistas, machistas, clasistas, sexistas, adultocéntricas, etc. Ahí nos educamos, ¿no? Mamamos esa cultura, y las instituciones que formamos también la tienen, las sociedades en donde estamos también la tienen. Estamos haciendo un proceso de construcción y de reaprendizaje, parte de lo que nos plantea es eso. Pero como tenemos una cultura racista que es muy difícil de identificar, una cultura machista y clasista, es muy fácil que desde la filantropía y la búsqueda del desarrollo reproduzcamos los mismos patrones de dominación a partir de relaciones asimétricas. Entonces, básicamente esta intención es cómo nos ayudamos a identificar, que no reproduzcamos estos patrones, digamos, que siguen permitiendo que las relaciones asimétricas no sean relaciones de igualdad y que además permanezcan permanentemente asimétricas. Eso es un buen reto. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Si se fijan, la presencia de estos mecanismos es muy insidiosa, porque nos convence moralmente hablando de que lo que hacemos es lo correcto, y hay veces que nosotros somos pues fobos en muchos sentidos, somos aporófobos, gerontófobos, de muchos tipos de fobias estamos hablando, que se traducen en prácticas racistas y están respaldadas en la convicción moral que viene de estos mecanismos. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho por trabajar. De nuevo, muchas gracias. Sí, claro. Es que en tu conclusión, ¿verdad?, de la nueva justicia y la compasión, no obstante, creo que es importante también esa definición como tal, porque puede ser mal interpretada y mal utilizada desde la perspectiva de que desde un tema de victimización. Entonces creo que hay un elemento ahí que tenemos que poder tener esa discusión, ¿verdad? De sí debe haber compasión, pero tiene que ser desde un elemento, porque compasión, dijéramos, viene del latín y es sufrir juntos. Y por otro lado, poder ir de adelante y decir, a ver, yo quiero apoyar a que no sufras tú más. Entonces, ese elemento no necesariamente es desde el punto de vista de que yo quiero sufrir contigo, yo quiero ayudarte a que tú ya no sufras más. Entonces, creo que hay un elemento ahí, no es ideológico, pero sí de discusión y de una conversación un poco más amplia para poder realmente arribar a un elemento con mayor claridad, para que no sea ni mal interpretado ni mal utilizado por las diferentes contrapartes.
Gracias. Sí, sin duda, el telón de fondo que tiene el concepto es muy amplio. Lo cierto es, y cada vez estoy más convencido, que quedamos en el nivel de la empatía, como ha sucedido, y como sucede a veces a través de muchos informes, de muchos estudios que reflejan la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas. A lo sumo, pues nos hacen intentar imaginarnos cómo se sentiría vivir en esa situación. Quien actúa de manera compasiva es alguien que no necesita encontrar muchas razones para que todo aquello que tiene que ver con lo humano le interpele y se ponga en marcha. Entonces, por ahí podemos seguir hablando y hablando mucho porque hay mucho por decir. De nuevo, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Muchas gracias a Dr. Ayala y a todas las personas que han estado interviniendo particularmente en esta masterclass. Nos vamos a ir al almuerzo y